Bienvenidos a La Minuta. Gracias al Emporio Digital. Búscanos en www.elemporiodigital.com. Bienvenidos a La Minuta. Gracias al Emporio Digital. Búscanos en www.elemporiodigital.com. El Emporio Digital presenta La Minuta Podcast, un espacio para el pensamiento crítico. Buenas tardes, buenas noches Europa, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa de La Minuta, gracias al Emporio Digital y también al grupo ISM, Informativos Salvadoreños en Milano. Gracias por hacerse este espacio. Tema interesante que traemos este día. Miércoles hemos movido un poco el horario. Generalmente lo hacemos el viernes, pero las cuestiones de los temas importantes que traemos, pues es eso. Venimos a darle. Gracias a todos los que se van a conectar a través de las redes sociales, también a los que nos escuchan a través del podcast. Así es que nada, vamos ya traer a nuestros invitados, pero no, antes tengo que traer a JC Renderos desde Milán, Italia. ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente a La Minuta. Hola, buenas noches, Seri. Gracias. Un saludo hasta España, ahí donde te encuentras. Bueno, comentarte que finalmente Milán ha tenido una noche despejada y hemos podido ver por primera vez el sol ocultarse en esta noche maravillosa de día miércoles. Así que los ojos dichosos que hemos visto esta noche por primera vez en un día de verano. Bueno, con esta introducción, Eric, vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados. Vamos a abordar un tema actual, un tema que se está verificando en El Salvador, donde muchas familias, muchos salvadoreños dentro del país y fuera han sido afectados. Vamos a abordar el tema de COSAVI. Para esta oportunidad hemos invitado a Edwin Escobar y a Juan José Ortiz. Con ellos vamos a ampliar esta temática que involucra mucho el desvío de dinero y sobre todo la vinculación fuerte que se hace a través del gobierno con esta temática. Así que damos la bienvenida a nuestros invitados y procedemos a darle inicio a esta conversación. Excelente, en primer lugar, pues... Un saludo para todos los... Eso es, Edwin. Nada, darle las gracias por haber aceptado estar con nosotros en el espacio de La Minuta. Gracias al Emporio Digital, siempre con un tema interesante. Edwin, ahora sí, bienvenido. Bueno, un saludo para todos tus espectadores. Gracias también por la oportunidad y la invitación para que podamos compartir pues un poco lo que estamos viviendo, ¿verdad? Como afectados de este caso que ya es conocido de muchos. Excelente, muchas gracias. También la bienvenida a Juan José Ortiz. La hemos tenido ya hace un año más o menos aproximadamente. La hemos tenido también en La Minuta anteriormente. Pero hoy estamos con otro tema, Juan José. Siempre en economía, pero igual te damos la bienvenida, Juan José Ortiz. Bueno, gracias Eric, el saludo a Juan Carlos hasta Italia, a ti pues en España, ¿verdad? El saludo para el colega Edwin, y bueno pues el saludo respectivo a todas las personas que sintonizan este importante espacio de opinión pública. Gracias. Bueno, el tema, el caliente, sigue caliente, COSAVI. Juan José, tú nos podrías traernos así como, obviamente, qué es lo que está pasando, hacernos una breve reseña de toda esta situación, Juan José.
Bueno, mira, en distintos espacios donde he tenido la oportunidad de tratar de explicar el caso COSAVI, yo he señalado, ¿verdad?, que el tema, el caso COSAVI es un tema político, es decir, es un tema que tiene graves implicaciones económicas para los asociados de la cooperativa y que si no se hace un abordaje oportuno de parte del Estado salvadoreño, un caso aislado que inicialmente solo afecta a 10.300 personas puede convertirse en un problema en el sistema cooperativo financiero y, por qué no decirlo, si esto sigue avanzando, pues sin una respuesta de parte de la institucionalidad del Estado, esto puede traer serias repercusiones económicas en la vida nacional del país. Ahora, ¿por qué señalo yo que es un tema político? Quizás aquí muy brevemente señalar, ¿verdad?, que los problemas de COSAVI comenzaron en el momento que la clase política mete las manos en la cooperativa. En virtud de que las instancias del Estado, llámese Fiscalía General de la República, Superintendencia del Sistema Financiero y el INSAFOCOOP, que es el ente garante de cumplir, ¿verdad?, que el sistema cooperativo financiero camine de la mejor manera, no han sido capaces de darnos una respuesta. Han sido las redes sociales quienes se han convertido en la mayor fuente de información para tratar de indagar un poco qué es lo que ha pasado en COSAVI. Y precisamente han sido las redes sociales las que han hecho público, ¿verdad?, que COSAVI era financista del partido de gobierno. Hay un informe de una ONG llamada Acción Ciudadana que refleja, ¿verdad?, que en el año 2020 COSAVI donó $60,000 al partido Nuevas Ideas. También a través de redes sociales hemos conocido, ¿verdad?, que muchos consejos municipales han solicitado créditos millonarios en COSAVI y al día de hoy pues se desconoce cuáles fueron los criterios técnicos y financieros que los responsables de administrar la cooperativa tomaron para otorgar estos créditos millonarios. También las mismas redes sociales han señalado, ¿verdad?, que COSAVI era financista de una empresa de publicidad encargada de traer artistas internacionales al país. Y uno se pregunta, en un país tan pobre como El Salvador, traer un artista internacional donde irlo a ver en persona cuesta 200, 300 y hasta más dólares por ir a ver un artista internacional, ¿cómo es que COSAVI se mete a financiar este tipo de actividades? Entonces, todo esto me lleva a mí a pensar, ¿verdad?, que un problema que parecería aislado de una cooperativa se vuelve un tema político porque, como te repito, ¿verdad?, las mismas redes sociales se han ido encargando de hacer visible el involucramiento de funcionarios públicos y que al día de hoy, pues como te repito, ni el INSAFOCOOP, que está totalmente desaparecido del caso COSAVI, ni la Fiscalía General de la República, que solamente ha dado una conferencia de prensa, y la Superintendencia del Sistema Financiero, se le ha enviado 2 notas pidiéndole audiencia para conocer y tener de primera mano una explicación técnica y jurídica de la intervención de la superintendencia en la cooperativa, no ha habido eco. Entonces, al final las redes sociales se han venido a convertir como en la mayor fuente de información, ¿verdad?, ante el silencio de toda la institucionalidad del Estado, garante de evitar que un lamentable caso como este, pues, finalmente sea ejecutado. Pues sí, más o menos hemos también nosotros monitoreado, obviamente con la información que aparece, lo has dicho tú, a través de las redes sociales, porque otros medios no creo que no están dando de por sí dicha información o se quedan a medias. Si no es por las redes sociales no tuviésemos ninguna información.
En el caso, esto lo comentamos también, salió a colación en un programa que tuvimos antes, nosotros en la minuta, hablamos sobre el tema, ¿no? O sea, eh, la cuestión política, la injerencia política o el modo de operar a través de la política. Eso termina afectando no solamente las instituciones, porque al final no se hacen cargo si es de la Superintendencia del Sistema Financiero, si es de INSAFOCOP, a quién deben de acudir en todo caso. Hay falta también de apoyo, porque por ejemplo, me parece ser que han acudido también a la Asamblea Legislativa, ¿no? A los partidos políticos, y los partidos políticos tampoco están dispuestos a apoyar. O sea, están completamente desamparados en este aspecto. ¿Han buscado otro tipo de instancias, Edwin o Juan José? ¿Nos podrían comentar sobre ello? Edwin. Pues como dijo Juan José, se han buscado las instancias oficiales, es decir, la Fiscalía, la Superintendencia, el ISAFOCOP, también la Asamblea, incluso se han hecho llegar cartas a la presidencia. Pero pues yo quisiera agregar algo a la reseña que ha hecho Juan José, y es que pues este problema en realidad COSAVI, si nos remontamos a ese momento donde él dice, pues el problema se volvió político cuando pues fueron los funcionarios los que metieron la mano, o las instituciones. COSAVI era una cooperativa que era hasta cierto, yo podría decir incluso exitosa, porque se vio un crecimiento muy grande. Yo tengo de ser asociado de COSAVI un poco más de 10 años, un poco menos de 10 años. El punto es que sí es bastante tiempo. Yo recuerdo los inicios de COSAVI, era una cooperativa muy pequeña, y con el tiempo pues empezaron a crecer dentro de su rubro, a crecer dentro de su actividad. Y pues eso obviamente atrajo la atención no solo de personas como nosotros que queríamos tener nuestros ahorros y poderles sacar alguna rentabilidad, sino porque obviamente también atrajo otros intereses. Entonces, en el momento en que esta cooperativa, que viéndolo desde ese punto de vista era una cooperativa que era funcional, que era exitosa, se vuelve pues un problema. Entonces aquí hay que ver que el problema en realidad y en una buena parte ha sido creado por el hecho de que cuando ya la política mete las manos en la cooperativa, los fondos se desaparecen y empiezan a señalarse personas, y luego pues por esa misma razón nadie quiere dar respuesta, hemos tocado puertas, pero no se nos han hecho los oídos sordos, pero obviamente porque hay un interés. Entonces, la verdad es que luchar contra ese tipo de corriente es bastante difícil porque pues quienes deberían de responder son también interesados. Y eso me lleva a otra pregunta. A las instituciones o a los institutos políticos, ¿qué respuesta han tenido ustedes al tocar las puertas de algún partido político, obviamente de las instancias correspondientes? ¿Qué respuesta han recibido ustedes? Bueno, fíjate que es interesante tu pregunta, porque entre los 10.317 afectados, habemos personas, ¿verdad?, que simpatizamos con distintos colores. Entre los afectados habemos rojos, tricolores, cian, verdes, amarillos, y cada uno pues al principio ha buscado, digamos, a sus referentes más inmediatos para buscar alternativas de solución. Sin embargo, en el grupo se discutió y se llegó al consenso de que había que buscar al partido mayoritario en el Congreso. Y esto tenía una explicación sencilla, ¿verdad? Bastaba con recordar un antecedente de la legislatura anterior, un altercado que se dio entre el presidente del Congreso y una diputada de oposición, la diputada Claudia Ortiz, donde el presidente del Congreso le decía a la diputada: mire, a mí no me interesa apoyar ni aprobar ninguna iniciativa que usted trae. Y cuando la diputada le respondió, ¿verdad?, que era una iniciativa que venía de la sociedad civil,
el diputado presidente le respondió que cuando el pueblo quiera hablar, cuando el pueblo quiera ir a la casa del pueblo a hablar con los diputados, Nuevas Ideas los iba a estar esperando con los brazos abiertos. Ese antecedente nos llevó a concluir que era por un pragmatismo buscar a la fracción mayoritaria. Además, ellos tienen el control del Congreso. Nuestra sorpresa fue la actitud que toma la bancada de Nuevas Ideas cuando compañeros, ¿verdad?, que toman la decisión de llevar una petición al Congreso, ni tan siquiera quisieron recibir la nota. Entonces, como te digo, esto tiene una explicación política, en la medida que las redes sociales han hecho público, pues, que Cosavi era un financista del Partido de Nuevas Ideas. ¿Qué interés puede tener Nuevas Ideas de crear una comisión para investigar lo que ha sucedido en Cosavi? Si se empieza a investigar y a indagar, pues lo más seguro es que va a aparecer Nuevas Ideas ahí en medio de todo este relajo y del desfalco que ha sucedido. Entonces, es normal, digamos, entender la actitud de la fracción, pero es lamentable, pues, porque ellos representan al pueblo. Y como te digo, en los 10.317 afectados, me atrevería, pues, aunque creo que no es el tema aquí, es que la gran mayoría de los afectados incluso simpatizan con el gobierno. Entonces, la mayor sorpresa ha sido, ¿verdad?, que cuando vimos que ni el INSAFOCOP aparece en el caso Cosavi, la Fiscalía General de la República, como te repito, solo ha dado una conferencia de prensa, y que cuando la mayoría de afectados vamos a preguntar cómo está avanzando el caso, la Fiscalía ha declarado reserva del mismo, y la Superintendencia del Sistema Financiero se le han enviado 2 solicitudes pidiéndole audiencia para expresar nuestro sentir sobre las medidas que la superintendencia está tomando. Tuvimos a bien, pues bueno, no nos responden estas instituciones del Estado, vamos al Congreso. Y como finalmente el Congreso no nos ha querido atender, tuvimos a bien, como señala Edwin, ¿verdad?, enviar una carta al presidente de la República como máxima autoridad del órgano ejecutivo. Entonces, al día de hoy no hay una respuesta de parte del presidente, ya hay una respuesta lamentable de parte de los diputados de Nuevas Ideas, y el resto de instituciones que deberían de generar certeza jurídica sobre este tema, tampoco nos han dado respuesta. Entonces, ante ese escenario, pues, vamos a seguir continuando, ¿verdad?, buscando espacios donde ser escuchados, ¿verdad?, en función de que este lamentable acontecimiento que, como te repito, a la gran mayoría del país podría decir que solo nos afecta a 10.317 personas. Si el Estado salvadoreño no hace una intervención oportuna, esto va a generar una crisis en el sistema cooperativo financiero y puede llegar a convertirse, si no se hace esa intervención oportuna, en un problema económico para el país. Interesante la parte esta. A mí me gustaría, a ver, obviamente no es primera vez que suceden estas cosas, ¿no? Este tipo de situaciones. Obviamente hoy se involucra más a cara destapada, digámoslo así. Pero el año pasado, recién creo que fue en octubre, noviembre, diciembre, apareció una cooperativa más o menos con lo mismo, que hubo una situación de fuga de capital o algo así, ¿no? Que al final, pues, quien era el director, creo que era, bueno, que se dio a la fuga y adiós dinero. El caso de Cosavi es lo más reciente. Hay ustedes que están más o menos, que conocen, que son economistas, que están involucrados, digámoslo así, en la cuestión de esta. ¿Hay algún otro caso que esté sonando por ahí? Algo que tenga que ustedes puedan percibir que está más o menos sobre la misma dirección. Digo, en plan de poder buscar o poder apoyarse también con los posibles afectados futuros, para que ellos también tengan una forma de respaldo o a través de su experiencia poder
poder establecer ese tipo de conexiones. Edwin. Bueno, un poquito difícil porque, digamos, esa cooperativa que mencionaba, si no me equivoco, es Acomati, que es una que ha intervenido desde hace, dicho sea de paso, el, el faltante, el fraude que se detectó es incluso mayor que el de COSABI. Pero de ese no se ha dicho nada, de ese no se ha avanzado, digamos, en ese caso, y es un poco, por eso decía yo, un poco complicado, porque siendo el mismo problema, la actitud de las instituciones oficiales es bien diferente. Ahora, digamos, no en el sentido de una intervención, pero sí en un problema operativo, hay otras cooperativas e incluso parece que también bancos que ya están en una situación de problemas de liquidez. ¿Por qué? Porque cómo funciona el sistema financiero, cómo funciona una institución financiera en su rubro. Digamos, ellos lo que hacen es que captan dinero del público y te ofrecen una tasa de interés a 6 meses o a un año. Pero ellos ese dinero lo colocan, bueno, colocan el 80% en teoría, digamos más o menos, y ese 80% lo colocan a 3, a 5, a 7, 10 años. Entonces no están esperando que la gente de donde han obtenido los fondos quiera retirarlo todo al mismo tiempo 6 meses después, porque si no, ¿cómo van a hacer para pagarlo? Y eso es lo que está sucediendo. Y lo que genera esto realmente es la confianza. O sea, si yo no tengo confianza en la institución, pues voy a querer recuperar mi dinero. Pero si yo siento confianza en la institución, que era el caso de los que estábamos en COSABI, ¿no? Yo podría asegurarte que la gran mayoría de los que teníamos ahorros o cuentas de depósito, lo que sea en COSABI, no lo teníamos con la intención de retirarlo en el corto plazo, pues, porque la idea era, digamos, el propósito en una inversión así a largo plazo, en un depósito a plazo, es tenerlo y generar intereses. Entonces, si, lo que te hace tener la urgencia de retirarlo o recuperarlo, como es el caso de nosotros ahorita, es porque ya no confiamos en la institución. Eso es en un principio, pero en el caso de COSABI de alguna manera se ha filtrado que la intención de la superintendencia no es regularizarla, porque la superintendencia entra a COSABI digamos, con el propósito de hacer una intervención porque habían ciertas irregularidades y también como consecuencia de la intervención de la Fiscalía, pero hoy por hoy la intención de la superintendencia no es regularizar la cooperativa, sino liquidarla. Entonces, como digo, hay cosas aspectos y características bien diferentes de un caso al otro. Yo por eso Perdona, insistía Edwin. Haznos Sí. esa diferenciación, digo, para que lo entiendan las personas que nos ven. O sea, ¿cuál es realmente la diferencia en la liquidación que has mencionado tú? Para que se comprenda esto. Bueno, lo que sucede es que COSABI estaba en el proceso de convertirse en banco cooperativo. Eso era, digamos, una consecuencia natural del crecimiento que había experimentado y después del monitoreo que hace la superintendencia. Entonces, por esa razón, la superintendencia entra en juego, digamos, en el caso de COSABI, porque como sabemos, la superintendencia del sistema financiero como tal no tendría jurisdicción sobre COSABI siendo una cooperativa, porque las cooperativas no son reguladas por la superintendencia del sistema financiero. Entra la superintendencia por el hecho de que ellos están en el proceso de hacerse banco cooperativo. Pero por esa misma razón, bueno, yo las veces que me acerqué a COSABI en el tiempo en que estaba ahí la superintendencia, en que todavía no se había hecho la primera conferencia de prensa, lo que se nos decía era que no se podía operar, digamos, con libertad, porque si alguien quería retirar sus fondos o si alguien quería hacer alguna transacción, tenía que pasar por la superintendencia porque estaban intervenidos. Entonces se entiende que la intervención de la superintendencia es con el propósito de regular la cooperativa. Eso es lo que se entiende, digamos, en una situación normal.
Pero cuando sale a la luz el hecho de que hay un desfalco, en que la superintendencia es quien lo informa, y de alguna manera, pues que ya la cooperativa entra en una situación irregular, bueno, yo la última vez que yo llegué a la cooperativa me dijeron, aquí hay un equipo de liquidadores, y depende de lo que ellos digan, porque yo llegué a liberar el depósito a plazo que yo tenía y pasarlo a cuenta a la vista, y entonces esa fue la respuesta que me dieron, porque yo les dije, mire, ¿tienen idea de cuándo se va a poder ya retirar el dinero? Entonces me dijeron, no, eso depende del equipo de liquidadores. Entonces, cuando una sociedad cualquiera, no solo una cooperativa, cualquier institución entra en liquidación, hay unos parámetros legales que se deben de cumplir, pero aparentemente la superintendencia tiene por propósito liquidarla, o sea, es decir, hacer desaparecer la cooperativa, y por esa razón es que la superintendente dijo en su primera conferencia de prensa que se iban a devolver el 100% de los ahorros, pero que iba a ser por capas. Es decir, que ya no hay un concepto de negocio en marcha, digámoslo así, para la cooperativa, porque en cuanto, digamos, ella salió en esta conferencia de prensa y anunció esto, empezó a decir que se iba a ir devolviendo, pero de manera gradual, y es lo que conocemos, ¿verdad? Que se ha ido devolviendo por capas. Pero entonces ahí ya no, el propósito ya no es regularizar a la cooperativa como tal, sino hacerla desaparecer. En el caso, digo, porque de alguna manera existe... Quizás Sí, continúa, Juan. quizás complementar lo que ya he señalado Edwin, ¿verdad? El ente rector que rige el funcionamiento de las cooperativas en el país es el INSAFOCOOP, no es la superintendencia del sistema financiero. La misma ley establece, ¿verdad?, que cuando una cooperativa supera los 60 millones en activos, la misma ley le obliga a transitar a convertirse en un banco cooperativo. Al día de hoy, COSAVI sigue siendo una cooperativa. Si bien inició el proceso para convertirse en banco cooperativo, ese proceso no se finalizó. Y por tanto, COSAVI sigue siendo una cooperativa. Y por lo tanto, ¿verdad? Yo soy de la idea que la injerencia y la intervención de la superintendencia del sistema financiero es arbitraria y totalmente ilegal. En su defecto, quien debió haber intervenido la cooperativa por irregularidades encontradas era el INSAFOCOOP, o en su defecto acompañarse por la Fiscalía General de la República, dado que funcionarios que han ejercido cargos administrativos en la cooperativa están siendo investigados por delitos graves como el lavado de dinero. Sin embargo, como Edwin ha explicado, ¿verdad? No fue el INSAFOCOOP ni la Fiscalía la que interviene en la cooperativa, sino que lo hace la superintendencia. Al día de hoy, la superintendencia en ninguna de sus conferencias de prensa ha dado una explicación técnica, financiera, ni mucho menos jurídica, que justifique la intervención de la superintendencia en la cooperativa. Menos aún se ha pronunciado por un proceso de liquidación. Como bien explicaba Edwin, la superintendencia puede argumentar su injerencia en la cooperativa, dado que estaba revisando los documentos para hacer la transición de cooperativa a banco cooperativa. Pero como bien ha señalado Edwin, pues la intervención de la super es para administrar, no para liquidar. Al día de hoy no hay un documento oficial público que diga si el INSAFOCOOP, si la Superintendencia del Sistema Financiero o la misma Fiscalía General de la República o las tres en su conjunto han emitido una resolución liquidando la cooperativa. Incluso, ¿verdad?, cuando uno mira declaraciones de los pocos diputados de Nuevas Ideas que han emitido opinión sobre el tema, el diputado William Soriano maliciosa y malintencionadamente ha dicho: hay que devolverle el dinero a todos los afectados, pero hay que liquidar esa cooperativa. Y entonces vuelve la pregunta política: ¿cuál es el interés de querer liquidar la cooperativa? Me imagino. Más parece que la intención de la intervención de la super va en función de liquidar para borrar
toda evidencia de que la clase política metió las manos en la cooperativa. Juan José, Eso me dice a mí las declaraciones del diputado William Soriano. Juan José, ahí cabe en todo caso por ¿cómo se llama este? El depósito de garantía, que es el 20% de todo lo que tú tienes. O sea, según la ley entra en eso, la garantía del depósito. Entonces, cuando tú liquidas alguna institución, ese del capital que ellos tienen, si lo tienen, el 20% es el que respalda para poder garantizar los depósitos que han hecho todos los de la cooperativa, ¿no? O los afectados en este caso. Entonces, pudiendo hacerlo, obviamente, si lo liquidan, sería en disminución el capital en general de la cooperativa. En todo caso, tendría que ser INSAFOCOP a quien se le tiene que pedir esas cuentas, porque la superintendencia puede actuar de manera administrativa, ¿no? Por decir algo, en pro de que se estaba haciendo esa transición de cooperativa a banco cooperativo. Pero en el caso de una liquidación, es obviamente que están cancelando lo de por sí la cooperativa, y ahí entra la cuestión de la garantía del depósito, que es muy importante, porque ahí solamente es el 20%, creo yo. Eso hasta hace, ¿qué? Unos 10 años más o menos. En la actualidad desconozco el monto o el porcentaje que debería de cubrirse. Ojo, porque esto es algo diferente, porque en caso de que se cierre la cooperativa, él entraría ahí en acción en la garantía del depósito. ¿Cómo ven ustedes esta situación? Porque según lo que están comentando, esto podría ser grave, porque al final no se devolvería completamente todo el monto depositado de la parte de las personas afectadas, obviamente. Yo no sé si te estás refiriendo al 20% de la reserva de liquidez. Sí, Eso, digamos, pero es un indicador operativo. Es decir, vaya, lo vamos a poner en un caso bien simple para que pueda ser comprensible. Digamos que yo tengo $1.000.000 y Juan José tiene otro $1.000.000. Entonces, digamos que en tu caso, tú te decides a hacer una institución financiera, no le vamos a llamar cooperativa. Entonces, tienes $2.000.000 en fondos que has captado. Entonces, en teoría, esos $2.000.000 los vas a usar para prestarle a las personas. A uno le prestas 100,000, a otro le prestas 50,000, a otro le prestaste, qué sé yo, 200,000, pero no vas a prestar los 2 millones, sino que vas a prestar 1.600.000, digamos. ¿Por qué? Porque vas a reservar el 20% de lo que has captado para poder hacerle frente. ¿Y por qué digo esto? Y esto es importante porque, digamos, de los 10.317 asociados que mencionaba Juan José, tenemos, según los estados financieros al 31 de diciembre del 2023, un total de 230 millones 230 de millones. dólares en depósitos. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que COSAVI debía haber tenido más o menos 40 millones en reserva de liquidez para poder hacerle frente a las personas que quisieran en algún momento retirarse. Pero ¿qué sucede? Cuando se da esta situación, los 230 millones son exigibles en el momento en que vencen los depósitos, porque ya nadie está interesado en tener su dinero ahí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ahorita, por eso es que la cooperativa, lo dijo muy bien la superintendente, no tiene el efectivo para hacerle frente, pero quizás hay que hacer una salvedad. La cooperativa, como yo decía al principio, es una cooperativa que estaba funcionando y que si vemos los estados financieros, si no estoy mal, las reservas, el patrimonio neto de la cooperativa era por un total de 55, 56 millones por ahí. Entonces, solo el patrimonio es mayor que el desfalco que hicieron. Entonces, habría que sanear el estado financiero para ver cuál es la situación real de la cooperativa. Porque, digamos, si solo el patrimonio neto cubre el desfalco, quiere decir que la cooperativa está en condiciones de poder hacer frente a las obligaciones. Pero con la salvedad, como vuelvo a repetir, que han concedido préstamos a 10, a 5, a 7, incluso hasta 20 años, y que entonces esos fondos no son recuperables en este momento. Pero ojo, porque también esa masa de créditos que ellos han colocado están generando intereses. Y esos intereses representan un ingreso de cash cada mes. Y entonces ahí
entramos en el tema de las capas. Dijo la superintendente, vamos a pagarle a todos los que tengan de $1,000 para abajo. Recordemos que en marzo y abril se estuvo permitiendo hacer retiros de hasta $600 diarios. Y yo digo, si alguien tenía $1,000, $2,000 o lo que sea, lo logró sacar en ese tiempo. Es decir, ahorita están diciendo que vamos a pagar a los que tienen de $1,000 para abajo, pero casi con seguridad, si hay algún número de asociados que tienen cuentas por esos montos, será realmente marginal. Están haciendo con ese dinero que está ingresando, porque de hecho en los videos que hay gente que está haciendo fila, y esa fila es realmente para pagar, no es para ir a retirar fondos. Es decir, que la gente que le debía préstamos a COSAVI sigue pagando. Pero como pues ya se dijo, ¿verdad? O sea, el problema es que hay que tener una visibilidad clara, que es lo que no tenemos porque no se nos comparte información de cuántos son los fondos que están comprometidos por parte del gobierno, ¿verdad? Por parte de instituciones y por parte de funcionarios, como para poder tener una idea de cuánto sería la cartera si en un momento se saneara. Porque digamos que en el sistema cooperativo hay diferentes soluciones que se podrían haber tomado y que no se tomaron. Voy a aprovechar la pausa. No sé si Juan José quisiera agregar algo. Antes de pasar con Juan José, me gustaría hacer una pausa porque hay una noticia de última hora. Obviamente no está relacionado con lo de COSAVI, pero sí a nivel internacional, un golpe de estado en Bolivia. Un tanque tira las puertas y entra a la sede del gobierno. Se pone caliente la cosa en Sudamérica. Comienzan los golpes de estado. Algunos de facto, algunos a través de votaciones de manera, digámoslo, democrática, mal llamada democracia, pero bueno, interesante, ¿no? Lo que pasa en el mundo mientras estamos hablando de momento. Lo comentaba Edwin, ¿no? Sobre la importancia de la garantía del depósito, Juan José. Y esa era una pregunta, porque si tiene de alguna manera hay solvencia a través de los activos que pudiera, obviamente, incluso si se evitase la liquidación de la cooperativa, puede seguir en marcha y avanzar, ser un proyecto más grande. Entonces aquí cabe la pregunta, ¿no? También, porque son más de 230 millones. ¿Cómo puede suceder esta situación? O sea, Juan José, ¿qué explicación nos podrías dar tú sobre eso? Bueno, fíjate que Edwin dio un dato interesante, pero también la superintendencia en su primera conferencia de prensa dio un dato interesante que lleva a un razonamiento totalmente ilógico. La superintendente decía de que ha habido un desfalco de $35 millones, pero que no se preocuparan los afectados porque habían cerca de 230 millones en activos. Entonces, la primera pregunta te lleva nuevamente al análisis político. ¿En qué cabeza cabe que se quiera liquidar una institución de 230 millones en activos? Solo un retrasado mental podría andar pensando eso. Yo liquidaría una cooperativa si hubiera sido al revés. Si se hubieran robado 230 millones y solo hubieran dejado 35 en activo, porque eso sí hace colapsar a la cooperativa. Pero cuando la superintendente dice, han defalcado 35 millones, pero no se preocupen, porque hay 230 millones para responderle a los afectados, uno habría que preguntarle a la superintendencia por qué quiere liquidar la cooperativa. Segundo, si tiene las atribuciones legales para hacerlo. Tercero, habría que preguntarle al diputado William Soriano cuál es el interés de Nuevas Ideas de querer liquidar la cooperativa. Y aquí hay que retomar otro tema que señaló Edwin y que tú planteaste en su momento, Eric. Es que el caso COSAVI no es un caso aislado. Ya por las mismas redes sociales nos hemos enterado que hay 4 o 5 cooperativas que están teniendo el mismo problema que COSAVI. Sin embargo, habría que preguntarse
¿por qué en esas cooperativas no está metida la superintendencia del sistema financiero? Es decir, si los problemas son similares, incluso como decía Edwin, hay una cooperativa donde el desfalco fue mayor que el de COSABI, pero en ese caso la superintendencia no ha intervenido en la cooperativa. Entonces habría que preguntarle a la superintendente y a toda la clase política que no nos quiere escuchar ni nos quiere atender, ¿por qué única y exclusivamente la superintendencia está en COSABI? Cuando, como tú has señalado y Edwin también planteó, ¿verdad? Hay otros casos de otras cooperativas que se le está dando un tratamiento distinto. En esos casos está el INSAFOCOP interviniendo. Entonces, a mí sí me queda la duda de por qué única y exclusivamente la superintendencia ha metido las manos en COSABI. Y eso me lleva nuevamente al punto medular del problema, que es la clase política la que metió las manos en la cooperativa y que la quieren liquidar a como dé lugar, aunque es totalmente absurdo diciendo que hay 230 millones en activos, quererla liquidar porque es la única forma de borrar cualquier evidencia que algún funcionario público importante se ha visto involucrado en el desfalco de la cooperativa. Entonces, como te digo, ¿verdad? Al día de hoy la superintendencia no ha dado una explicación técnica, una explicación financiera y mucho menos un sustento jurídico para justificar su accionar al interior de la cooperativa, y menos aún que nos esté imponiendo un corralito, porque fíjate que aquí hay cosas bien interesantes que refuerzan mi tesis de que este es un caso político. COSABI está siendo investigada por lavado de dinero, pero en esta figura los grandes afectados hemos sido los 10.317 asociados que se nos han congelado nuestras cuentas, no podemos retirar nuestro dinero. Y uno se pregunta, ¿por qué la Fiscalía General de la República no aplica el mismo criterio para aquellos que se han visto beneficiados del dinero de COSABI? Por ejemplo, Nuevas Ideas. Si COSABI le dona $60,000 a Nuevas Ideas, ese es dinero de la cooperativa. Y ese dinero está siendo investigado por lavado de dinero. ¿Por qué no se congelan, por ejemplo, las cuentas de Nuevas Ideas? ¿Por qué no se congelan las cuentas de las municipalidades que se vieron beneficiadas de créditos millonarios de la cooperativa? Los únicos que hemos sido perjudicados con la figura del lavado de dinero hemos sido paradójicamente los dueños de la cooperativa. Entonces, como te digo, hay una serie de elementos políticos y yo he insistido con esto, pues, porque esta es mi postura como afectado, ¿verdad? Probablemente no es el sentimiento general de todos los afectados. Yo quisiera comentarte así muy brevemente una pequeña anécdota. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, a la casa de JC se meten a robar, le llevan todos los muebles, todos los bienes de valor que tienen, y sale JC diciendo que a él no le interesa investigar quién se metió a su casa a robar, que lo único que le interesa es que le devuelvan lo que le han robado? Entonces, si JC no hace un ejercicio de investigar quién se metió a robar a su casa, cómo le robaron, cómo se llevaron sus cosas, lo más seguro es que esa persona que se metió a robar a la casa de JC va a ir a tocar la puerta de JC y se viene a ofrecer para ayudarle. Entonces, uno de los graves problemas que estamos teniendo en el grupo es que no queremos hacer un esfuerzo de hacer un prediagnóstico de qué es lo que realmente ha sucedido en la cooperativa. Y te voy a mencionar debilidades, por ejemplo, ¿verdad? No solo es culpa de la superintendencia que de forma abusiva ha llegado a instalarse a la cooperativa. Aquí ha habido complicidad por omisión de parte de los afectados. ¿Por qué? Porque en el miedo y en la desesperación de perder el dinero, la gran mayoría ha visto con buenos ojos que la superintendencia se instale en la cooperativa. Generó esperanza, generó posibilidades de certeza jurídica de que el dinero iba a ser recuperado. En la práctica, hoy se están dando cuenta
que es la superintendencia el mayor obstáculo para poder retirar nuestro dinero. Mira qué paradójico. Entonces, ¿qué sucede, verdad? Aquí han habido responsabilidades por omisión de parte nuestra como afectados. Hemos tolerado que la superintendencia se instale en la cooperativa. Ahora, tú me vas a decir, ¿y por qué no lo sacan a patadas? Porque lamentablemente estamos en un estado de excepción. Y hay miedo de parte de los afectados de quererse pronunciar públicamente por eso. Imagínate tú, por ejemplo, que vamos y le decimos a la superintendencia, mire, sálgase de la cooperativa. Y no lo quieren hacer, ponemos un amparo. ¿Cómo vamos a demandar a una institución del Estado en un amparo ante la Corte Suprema de Justicia si la Corte Suprema de Justicia es controlada por el Ejecutivo? ¿Cómo vamos a demandar una institución del Estado si es precisamente el Estado quien ha tomado la decisión de intervenir la cooperativa? Entonces, por eso yo he insistido en el tema político, porque si bien al interior del grupo hay mucha fe, mucho optimismo, mucha expectativa de que el gobierno nos va a ayudar, en la práctica real estamos viendo que las instituciones del Estado, garantes de confirmar que un caso como el de COSABI no suceda, se están convirtiendo en el principal obstáculo para poder recuperar nuestro dinero. Sí, ahí entra en contradicción, ¿no? Obviamente. Interesante. Sí, nos quedamos así como... Bueno, yo escuchaba esta mañana, que la fecha límite que tenía un grupo de socios se había vencido y que estas personas no habían logrado obtener montos por abajo de los 7,500. Estas fechas, ¿cómo se están manejando? ¿Cómo las están viviendo ustedes? ¿Cuándo consideran que puedan llevarse a cabo en su totalidad este reintegro de los bienes, de los ahorros de los socios? Si me permitís, Edwin, muy breve. Bueno, yo he insistido, ¿verdad?, que por la naturaleza de la cooperativa, como Edwin muy bien ha señalado, no habían indicios de creer que era una cooperativa en fracaso. Todo lo contrario, era una cooperativa exitosa. Entonces, desde esa perspectiva, por la naturaleza de los asociados, la gran mayoría de afectados no estamos entre $10,000 para abajo. Estamos entre 10,000 y 150, 200,000, la gran mayoría. Incluso hay otros asociados que tienen mayor cantidad de dinero en la cooperativa. Y como muy bien lo explicó Edwin, pues de sentido común. Aquí la superintendencia lo que está haciendo es un show publicitario, queriendo engañar al país y a los asociados de que ya empezó el proceso de devolución del dinero y que todo marcha viento en popa y que se está beneficiando a la mayoría. Como decía Edwin, imagínate cuando la superintendencia anunció pueden pasar a retirar las personas de $1,000 para abajo. Si hasta antes de todo este problema podíamos retirar hasta $600, 3 veces por semana. Es decir, podíamos retirar $1,800 a la semana. Entonces, como bien señala Edwin, alguien que tenía $1,000 con 2 transacciones podía haber sacado su dinero. Es más, en el momento que ya no se permite retirar dinero, lo más probable es que la mayoría de personas que tengan $10,000 para abajo, me atrevería yo a vaticinar que cerca del 80, el 85% ya retiró su dinero. Ahora, aquí volvemos nuevamente a las preguntas. ¿Por qué la superintendencia del sistema financiero no ha querido hacer público a cuántas personas se les ha devuelto el dinero? Yo soy de la perspectiva que no lo hace por una sencilla razón, porque si la superintendencia revela a cuántas personas se les ha entregado el dinero hasta los 7,500 que van, se cae todo ese show publicitario que la superintendencia y el gobierno han montado de estar anunciando semana tras semana el aumento de capas, cuando, como bien señala Edwin, en las imágenes se mira todos los días
la única oficina de COSAVI facultada para retirar dinero pasa totalmente vacía. Entonces, ante la pregunta que me hace JC, en promedio, cada capa va durando una semana. Pero imagínate, Juan Carlos, que tú tienes $200,000 en la cooperativa y estás semana tras semana esperando que la superintendencia vaya aumentando la capa de 1,000 en 1,000. ¿Cuándo te va a tocar la posibilidad de que te devuelvan el dinero? Largo. Probablemente 2, 3 años de estado como el que acaba de anunciar usted. Entonces, es totalmente absurdo estar anunciando capas de 10,000 porque, como bien señala Edwin, pues, alguien que tenía $1,000 en la cooperativa, antes de todo este relajo, podía retirar $600 en cada transacción. Entonces, es absurdo pensar que todas esas personas no retiraron su dinero, pues. Entonces, al final, para no alargarme, yo lo que creo es que el gobierno, a través de la superintendencia, está montando un show publicitario, haciéndole creer al país que se está generando certeza jurídica, que hay voluntad de resolver el problema y que ya el proceso de devolución del dinero ha comenzado, cuando en la práctica real tú pasas por la cooperativa y ves que ahí no hay colas de gente retirando. Lo que hay es colas de personas pagando los préstamos, como bien lo señaló Edwin. Interesante, interesante. Voy a compartir ahora mismo una página de X a través del servicio Afectados COSAVI 2024. Esta página es vuestra. Aquí vamos a encontrar alguna... Este número de teléfono es algún contacto. ¿Sí? Sí. Vale. Vamos a indagar un poco aquí. Afectados COSAVI. Como grupo de afectados por el caso COSAVI queremos expresar nuestro punto de vista y pedir claridad en el proceso de la evolución de nuestros ahorros. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestro objetivo? Lo que están comentando, ¿no? Obviamente, aquí dice: así ha pasado el COSAVI durante el primer día de los 7,5 mil vacío. Una muestra más de las capas habilitadas no son acorde al nivel de ahorro de los asociados. Por ende, esta metodología no nos favorece. Nuestro compromiso y necesidades se van agudizando cada día más al no... Vamos a entrar. Eso es lo que justamente estaban comentando, ¿no? Al no acceder a nuestros ahorros. O sea, no hay nadie, ¿no? Lo que comentaban anteriormente Edwin y Juan José. Esta es una de las tantas preocupaciones que tenemos como afectados. Por eso pedimos insistentemente que se nos involucre y se nos dé mayores detalles sobre la cooperativa. Vamos a ver. Saber que una semana antes acabamos de bajar el dinero y ahora... Una sorpresa enorme saber que una semana antes acabamos de bajar el dinero y ahora ya no tenemos acceso a nada de estos fondos. Aparte es complicado porque este plazo, por ejemplo, que acabamos de abrir, junto con otros que tenemos, que son para 4 o 5 años, la postura ahorita es, desde el 10 de mayo, nada de este dinero genera intereses. Y no lo podemos retirar hasta que venza el plazo. Entonces lo que nos están pidiendo es: déjame acá el dinero 5 años. Para nosotros es como, pero aquí hay un incumplimiento de contrato porque ya no me estás cumpliendo los intereses. ¿Por qué me vas a obligar a mí a cumplir el plazo? No tiene ningún sentido. Bueno, aprovecho para Juan José, si tienes algo que ir agregando en lo que vamos viendo en la página, o tú, Edwin, queda el micrófono abierto para que puedan expresar o hacer algún llamado a los que nos escuchan, obviamente. Bueno, yo por mi parte... ¿Sí? Yo encargo. Sí. Ajá. Hola. Sí, eso de la caja, ¿no? Hola. Hola, hola. Sí, sí me escuchan.
Sí, con respecto a esto de las capas, pues ya lo mencionaba Juan José. Yo sí quería compartir un caso que yo conocí de cerca. Una persona que tenía más o menos $30,000 en la cooperativa. Y cuando todo esto comenzó en marzo, pues empezó a retirar $1,000 diarios como era la regla que se había puesto. Luego 1,800 por semana. Y pues ahorita tengo entendido que entre todo este proceso, desde mediados de marzo que comenzó, pues pudo retirar más o menos la mitad, es decir, $15,000. Usted da una idea de que las personas que tenían sus depósitos a la vista, en ese momento, pues eso te da una idea de cuánto pudieron retirar. Y la verdad es que mientras que no subamos de un monto significativo, las capas realmente no están haciendo ningún efecto, digamos, en el tema de la devolución del dinero. Ahora, eso es un comentario así bien, digamos, bien puntual sobre el tema este de la forma en que la superintendencia ha decidido abordar este problema, porque la verdad es que eso tampoco tiene ningún fundamento, digamos, legal o jurídico para decir se va a devolver en esta forma. Porque también recordemos, lo que sí yo quiero señalar es que durante los meses de marzo y abril, al menos, porque de verdad es lo menos, todos teníamos acceso a poder retirar aunque sea una cantidad mínima de dinero. Pero es que desde que se hizo la primera conferencia de prensa, que fue el 10 de mayo, nosotros no hemos podido ver ni un centavo, excepto las personas cuyo saldo ya estaba pues por debajo de la capa señalada. Y eso la verdad es que es un problema, porque hay gente que, bueno, todos nosotros estamos restringidos, digamos, con los fondos, restringidos al 100%. Y pues todos tenemos necesidades, unos en mayor grado que otros. Entonces, pero sí, lo importante es que esto de las capas, perfectamente podría la superintendencia habilitar otro tipo de sistema de devolución. Yo lo decía en el grupo, por ejemplo, podría ser que nos pongan un límite mensual, si quieren, a cada uno de los asociados, o que sea en base al depósito que cada quien tiene. Pero eso si hubiera realmente voluntad de devolver el dinero. Lo que pasa es que ahorita, con esto de las capas, como ya lo vimos, no está funcionando. Eso por una parte. Por otra parte, yo estaba hablando con alguien que conoce mucho de esto del ambiente cooperativo, y me mencionaba que una solución bien fácil y que tomando en cuenta todos los elementos que hemos discutido ahora en esta conversación, era factible, era hacer la figura de un banco puente, que eso lo prevé la legislación. Es decir, las otras cooperativas podían haber formado un fondo para poder, digámoslo así, un fondo de saneamiento para poder cubrir el desfalco y que la cooperativa siguiera operando. Entonces, no estaríamos en esta situación, porque al final de lo que se trata es de que tanto nosotros como asociados como el público podamos tener confianza de que pues el sistema de alguna manera funciona, y que yo puedo tener la seguridad de que si voy a depositar mi dinero en una institución financiera, no se me va a desaparecer. Y en ese sentido, yo lo que sí quisiera también finalmente agregar es que, y por eso hemos estado diciendo que este problema ya se está volviendo sistémico, y es que el gobierno quiere fomentar o promover inversión en este país, pero como si tenés $1 millón o la cantidad que tengas, ¿cómo vas a querer venirlo a invertir aquí si tenés el riesgo de que de un día para otro tu cuenta o te la congelan o te la desaparecen? Es decir, no hay un ambiente digamos, de seguridad como para poder atraer inversionistas. Entonces, yo creo que eso al final es un problema que no solo está afectando a los 10.117 asociados, sino que también a las otras cooperativas, eventualmente al sistema financiero y también al ambiente de clima de negocios en el país. Una parte fundamental, obviamente, de la economía en el país. Voy a aprovechar la pausa antes de darte la palabra, Juan José, para abrirte el micrófono, pues quiero agradecer a todas las personas que se han conectado a través de las redes.
Gracias al Emporio Digital estamos con La Minuta, el tema COSAVI. También transmitimos a través del grupo ISM, Informativos Salvadoreños en Milán. Quiero agradecer a todas las personas que escuchan nuestros podcasts en Bélgica, en Irlanda, en El Salvador, obviamente, en Estados Unidos. Estamos en las listas de escuchas en Italia, en Alemania, en Estados Unidos, Argentina, Colombia, España, Cuba, donde llega nuestro podcast. Muchas gracias por estar siempre ahí escuchando La Minuta. Juan José, el micrófono abierto por si algo se nos ha quedado por ahí. Bueno, fíjate que esto último que ha mencionado Edwin es importante, porque yo comencé diciendo que si no se hacía un abordaje oportuno, esto puede generar un problema en el sistema financiero cooperativo y en la economía del país. ¿Qué pasaría, por ejemplo, verdad, si una calificadora de riesgo dice en El Salvador se están robando el dinero con la anuencia de las instituciones del Estado que no resuelven el problema? Y entonces, ¿cómo va a venir un inversionista extranjero a traer su dinero y ponerlo a trabajar aquí si le puede suceder exactamente lo mismo que nos ha pasado a nosotros? Esto, por consiguiente, eleva el riesgo país. Ya lo decíamos, COSAVI no es un caso aislado. Ya están sucediendo 4, 5, 6 cooperativas con el mismo problema. Y recordemos que el sistema cooperativo, el sistema financiero cooperativo, más o menos absorbe el 18% de la liquidez total de todo el país. Y alguien me puede decir, ¿verdad? Bueno, mire, pero el sistema privado financiero absorbe el 72%, entonces no hay ningún problema. Claro que sí lo hay, porque esto está conectado políticamente. Por ejemplo, el Estado salvadoreño no tiene liquidez para darle funcionamiento a las carteras del Estado. ¿Y qué es lo que hace? Obliga a través de una ley a la banca privada a comprar deuda de corto plazo. Eso hace que ese 72% de liquidez que tiene la banca privada hoy esté en manos del gobierno. ¿A qué quiero llegar con esto? Que la banca privada en este momento no tiene liquidez, precisamente porque el gobierno ha obligado a través de una ley a comprar letes y CETES, ¿verdad? Letras del Tesoro y certificados de Tesoro, es decir, deuda de corto plazo. Entonces, todo ese dinero que es de la gente para dinamizar la economía del país está siendo utilizada para financiar al Estado. Entonces, ¿a dónde queda el porcentaje de liquidez? Y si el Estado no hace una intervención para frenar la gangrena, digámoslo así, de lo que ya está sucediendo en el sistema cooperativo, el riesgo país se puede elevar. Entonces, como decía Edwin, ¿verdad? Y como oportunamente puede generar problemas de gran envergadura para el país. Como te digo, ¿qué pasaría si una calificadora de riesgo hace este análisis sencillo que yo he hecho? En El Salvador se están robando el dinero en las cooperativas. Invitamos a un inversionista a no invertir en el país, o los organismos financieros internacionales dicen no le prestamos a El Salvador porque es un país donde no hay certeza jurídica. Entonces, esto pone en aprietos a toda la economía del país. Y por eso quizás aquí el llamado es a la voluntad política del gobierno, a resolver este problema, no a convertirse en un obstáculo y en un problema más de los que ya tenemos. Entonces, aquí el llamado es a la voluntad política. Y como decía Edwin, alternativas de solución se le han dado. El problema es que no quieren escucharlo. Por ejemplo, la misma Constitución de la República, no la tengo aquí a la mano, pues, pero ustedes la pueden cotejar, si mal no recuerdo es el artículo 104 o el 114. Habla de que el Estado salvadoreño promoverá y fomentará el cooperativismo en el país. Como bien dijo Edwin, ¿verdad?
bastaría, por ejemplo, con que la banca estatal otorgara un crédito para nivelar, digamos, el dinero que ha sido sustraído de COSABI, y bastaría con que la superintendencia del sistema financiero, aunque a mí no me gusta su intervención, administrara por un año la cooperativa se podría nivelar del desfalco que ha habido. Entonces, nuevamente aquí la pregunta es política. ¿Cuál es el interés de querer liquidar la cooperativa? Es más, en la nota que se le envió a los diputados de la Asamblea Legislativa, se les planteó que en base a sus facultades constitucionales, la Asamblea Legislativa puede aprobar un fideicomiso, es decir, un préstamo que le permita a los afectados poder retirar nuestro dinero de la banca estatal y que sea la banca estatal quien se encargue de estar recuperando estos créditos a 5, 10, 15, 20 años, como Edwin ha señalado. El grave problema no ha sido de parte nuestra, nosotros hemos dado alternativas de solución. Incluso como Edwin decía, una medida fácil, mira, si es que no hay que ser un súper economista, hombre. Hasta antes de este problema, todos los socios, todos los asociados de COSABI íbamos mes a mes, como si estuviera dando los intereses y que congelara todos los depósitos, es decir, no devolver el depósito por un año, pero que en ese año nos esté dando, íbamos mes a mes a retirar los intereses. Entonces bastaría con que una administración eficiente, una nueva junta de administración apoyada por el INSAFOCOOP, respaldada por la Superintendencia del Sistema Financiero, respaldada jurídicamente por la Fiscalía General de la República, bastaría que en un año nos sigan entregando los intereses y que no devuelvan los certificados a plazo, y en un año la cooperativa se puede recuperar. Pero aquí vienen nuevamente las culpas por omisión de parte nuestra. Fíjate que, como dijo Edwin, ¿verdad? Hasta hace 2 meses nadie dudaba de la cooperativa. Hoy todos hemos comprado la tesis de que la cooperativa es mala y que hay que liquidarla, porque ese ha sido el discurso de la superintendencia. Hasta hace 2 meses nadie pensaba retirar la plata. Ahora todos queremos retirar la plata, porque hemos comprado la tesis de las instituciones de gobierno que en este momento están tomando las decisiones en la cooperativa. Entonces, como te repito, ¿verdad? Soluciones y alternativas se han dado. El problema es que la superintendencia no nos quiere escuchar. La Asamblea Legislativa no nos recibe. El presidente de la República no se ha pronunciado. Otras instituciones del Estado, como la Defensoría del Consumidor, no nos han querido atender. El INSAFOCOOP, que debería de ser el ente que generara certeza jurídica, totalmente desaparecida del caso. Esto es lo que nos ha llevado, pues, a exponer públicamente el caso en las redes sociales, ¿verdad? Pero, como te repito, si no hay voluntad política de parte del Estado y de las instituciones del Estado en resolver esto en el mediano y plazo, esto puede elevar el riesgo país y poner en aprieto ya no solo a 10.317 afectados, sino que a todo el país en su conjunto. Muy bien, muy bien. Bueno, pues ahí teníamos las palabras ya casi. Vamos finalizando, Juan José. Obviamente, darle las gracias por haber estado con nosotros, por haber aceptado estar con nosotros. Le vamos dando seguimiento al caso COSABI. Ya hacerle la invitación a un futuro para ver cómo va, qué va sucediendo en esta situación. Juan José, Edwin, muchas gracias. Saludos hasta El Salvador, donde igual nos están escuchando y nos ven. Agradecerles también al grupo ISM JC por retransmitir.
Sí, bueno, muchas gracias. Sí, gracias a nuestros invitados también que nos han acompañado en esta minuta. Tema interesante, tema de relevancia en El Salvador y bueno, fortaleza y que se logre resolver de la mejor forma. Gracias. Gracias, Eric, gracias, Juan Carlos, y gracias a todas las personas que nos han acompañado, pues, sintonizando este importante espacio de opinión pública, ¿verdad? Gracias por la invitación. Nada, gracias a vosotros y Bueno, pues un nada. gusto haber compartido con ustedes. Sí, sigue, güey, sigue. Sí, no, decía, muchas gracias a ustedes por haber compartido con nosotros y por habernos permitido, pues, expresar nuestros sentimientos, ¿verdad? Y lo que nosotros estamos viendo y viviendo en este caso. Así que gracias por la invitación y un saludo. Pues nada, ya hemos llegado al final de la minuta. Gracias a todos. Nos escuchamos hasta la próxima. El Emporio Digital agradece tu preferencia a La Minuta Podcast. Hasta la próxima.